Pues tenemos al profeta Jeremías en la cárcel. Lo tenemos preso porque predica el mensaje y la palabra de Dios, y eso al poder político y al poder religioso no le gusta. Entonces dice, para que se calle, lo metemos preso. Y estando en esa circunstancia, estando en la cárcel preso, dice que vino palabra de Dios a él. Cuando él no podía hacer lo que él quisiera, cuando a él le faltaba libertad, cuando estaba en problemáticas personales, Dios viene a darle un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le da? No te preocupes, Jeremías, tú estás en la cárcel, pero yo te voy a cuidar y te voy a sacar de aquí. No. Dios le dice, yo soy el que hizo la tierra, el que la creó, el que la formó para firmarla. Mi nombre es Jehová, Yahvé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando Jeremías está en una problemática personal por predicar el mensaje y la palabra de Dios y no le gustaba el poder, estando en esas circunstancias, el mensaje de Dios para él es, yo soy el creador de la tierra. Clama, invócame y te voy a enseñar y te voy a mostrar cosas grandes que no sabes. Aquí el tema, aquí lo importante no era la situación personal de Jeremías, sino lo que Dios iba a revelarle a Jeremías en una situación tan complicada. Es más, en versículos anteriores, Jeremías estaba orando por el pueblo, no estaba orando por sí mismo. Jeremías sabía que todas las cosas que estaban pasando tenían que ver con el plan de Dios, con la justicia de Dios. Es que el que hizo los cielos y la tierra tiene capacidad sobrada, es el omnipotente, para que las cosas sean conforme a su propósito y a su plan. Y a lo mejor la carretera tiene curvas. Cuando tú estás en una carretera con curvas, no estás viendo el horizonte lejano. Te metes en carretera de montaña y está la carretera y a veces lo único que tiene al lado es la pared de la montaña. No puedes ver muchas veces más allá. Pero Dios, con todas las curvas que tenga el camino, sabe perfectamente a dónde va a llevar. El destino lo conoce perfectamente. Y lo que Dios le va a revelar a Jeremías no tiene que ver con su historia personal. Y era por ser fiel a Dios. Yo no sé tú, pero si yo fuera Jeremías, a lo mejor le estaría diciendo, Señor, ¿y no te importa que yo esté aquí preso por predicar tu palabra? No, Jeremías se humilla y recibe lo que Dios tiene que decirle. Dios le va a dar a Jeremías revelaciones y conocimiento de cosas que tiene que ver con el pueblo de Judá, que el imperio más grande que hay en este momento se lo va a llevar cautivo, y Dios le va a dar revelación y le va a decir que volverán. Pero Dios no se va a quedar ahí. Dios va a dar revelaciones más grandes y digamos, no esa historia. ¿Tú te imaginas Dios dando revelación de la historia del futuro? Eso es lo que está haciendo. Pero no solamente para lo que va a pasar con el pueblo de Judá a 70 años vista, sino también lo que va a pasar con el pueblo de Judá y de Israel y todavía no ha ocurrido. Algunas cosas sí y otras no. Esto es impresionante. Y estando Jeremías en la cárcel, Dios viene y le dice, clama a mí que yo soy el creador de la tierra y te voy a enseñar cosas que ni te imaginas. Y además fíjate lo que Dios le va a decir a Jeremías. Ya sabéis, lo repito por si alguien no lo sabe.
El pueblo de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, para estas alturas, como Dios había dicho que iba a pasar por desobediente, iba a dejar de existir. Y salvo algunos que eran descendientes, que sabían cuál era su identidad, pero muchos habían sido ya dispersos por distintos puntos de la tierra, se habían mezclado con los países, con los lugares donde habían llegado y habían perdido su identidad. Ha dejado de existir. Y a día de hoy, el reino del norte, como Dios dijo, dejaréis de ser nación. Dejaréis de ser un reino. ¿Y dónde están? Existirán descendientes o mezclas de ellos, pero como reino, ¿dónde están? Como país, ¿dónde están? No hay un país o un reino que sea del Israel del norte. Pero el reino del sur, el de Judá, lo que nosotros llamamos judíos, Dios sí dijo que ellos iban a mantener su identidad. Y ahora, en medio de todo esto, Dios va a decirle a Jeremías historia para el futuro. Y le dice, les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pregunta, ¿sanidad y medicina para qué enfermedad? ¿Curarlos de qué enfermedad? Ahora luego lo responderemos. Obviamente aquí no está hablando de me echo un rasguño, me he caído y me echo una pupa en la rodilla. Aquí no está hablando de eso. ¿Cuál es la enfermedad de que Dios tenía que curarles? ¿De qué tenía Dios que curarles? Y luego dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, fijaos qué pareja, la paz y la verdad. Hay personas que sueltan mentiras para no tener problemas y que haya paz. Pero Dios junta la paz con la verdad. Y aquí tenemos un versículo. Tu palabra, Juan 17, es verdad. Dios le iba a dar a su pueblo y promete que un día le dará abundancia de paz, pero junto con su palabra, que es la verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. ¿Se refiere a cuando vuelvan de Babilonia? Pero los de Israel, ¿dónde estaban? Sí, ya. Hacía casi alrededor de 150 años que ya habían desaparecido como nación. Dice, y los restableceré como al principio. Fijaos lo que Dios está prometiendo. Esto es historia para el futuro. Es más, ¿pensáis que esto ha ocurrido alguna vez? Que Dios coja ese reino o nación que dejó de existir como reino y nación, el otro que mantuvo su identidad, y hacerlos uno. Eso está profetizado, quien quiera investigar más, en el capítulo 37 de Ezequiel. Los dos palos que se hacen uno. ¿Eso ha ocurrido? No. Pero Dios lo ha prometido. Y ahora dice, y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, los pecados con que se rebelaron. Dios les promete limpieza de pecados. Eso es posible hoy día para cualquier persona que se acerque a Dios por medio de Jesucristo. Esta puerta está abierta a cualquier persona, sea judío o no, que quiera estar en relación con Dios. Limpieza de pecado. Pero aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Si Dios limpia tus pecados, pero tú sigues pecando, tienes un problema. Si yo me acerco a Dios para que limpie mis pecados, pero me doy cuenta que tengo luchas, porque tengo luchas y fuerzas que me empujan a seguir pecando, hay algo dentro de mí que me empuja a pecar. Y si yo vengo al Señor y me humillo, Él me va a limpiar. Pero el problema es que sigo pecando, sigo teniendo mis luchas. El Señor nos da un evangelio, una buena noticia, una provisión completa.
El Señor ha prometido no solamente limpiar nuestros pecados, sino curarnos de la enfermedad del pecado. De eso que nos lleva a seguir pecando. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, para darnos poder. Y un día, si estás en Cristo, ha prometido darte un cuerpo nuevo, donde lo hermoso no solamente que no pueda enfermar y que no vuelva a morir, sino un cuerpo que está libre de eso que empuja a pecar. Y ya estaba prometido. ¿De qué me sirve que alguien me pague una multa por ir a 200 por hora si estoy medio loco y sigo y el momento que me pague la multa voy a volver a andar 200 por hora? El problema no es solamente la multa, el problema es que hay algo en mí que tiene que cambiar porque soy un peligro, ¿no? Dios ha prometido no solamente limpiar nuestras culpas, sino sanidad y curar lo que nos empuja a seguir metiendo la pata. Eso es una provisión completa, hermanos. Este es el amor de Dios. No solamente quiere limpiarnos de las cosas que nos atan, sino que quiere curarnos de el pecado que habita en nosotros. Eso es completo, hermano, y lo ha prometido. Por eso, como Pablo le aconseja a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Lo que Dios nos ha dado es un pack completo, no solamente una parte, un pack completo. Y hay cosas que aún se tienen que manifestar. Pero es posible, hermano, y yo quiero dar esta esperanza para los que tienen un corazón y verdaderamente quieren servir al Señor. La posibilidad de tropezar, equivocarnos y pecar está. Eso todos la tenemos. Esa posibilidad existe. Pero también es posible andar en victoria. Y cuando digo andar en victoria, hermano, no me refiero a si alguien dice, ya nunca más voy a pecar, está mintiendo. Yo no estoy diciendo que no podamos tropezar, pero sí tenemos la capacidad en el Evangelio y en el Espíritu Santo de no andar esclavizados a las mismas ataduras constantemente. Y eso es Evangelio también. Eso es Evangelio también. Y los que tenemos responsabilidad, y ya anunciaremos y diremos algunos proyectos que tenemos para adelante, de discipulado. Pero cuando discipulamos a alguien que viene con ataduras y mochila a las espaldas, tenemos la responsabilidad de enseñarle a caminar sin que tenga que estar sujeto a esas ataduras de por vida. Para que si un día no tropieza, sea un accidente, pero no una práctica constante. El Evangelio es completo, hermanos, y Dios prometió eso para su pueblo. El versículo 9, alguna de estas cosas alguno pudiera decir, pero esto es para cuando los judíos volvieron a su tierra. Dice el versículo 9 que estas promesas sería un gozo, una alabanza y gloria a Dios entre todas las naciones. Es decir, todos los países y naciones de la tierra van a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Eso ha ocurrido hoy día? Eso tendrá que ocurrir algún día. Aquí tenemos promesas con un primer cumplimiento que sería 70 años después para el pueblo de Judá y para algunos del norte, que no eran nación, pero que sí sabían quiénes eran. Pero luego hay otras cosas que todavía no se han cumplido y que tienen que llegar. Estos son cosas grandes y ocultas, pues que no conocemos, pero Dios se las reveló a Jeremías cuando estaba preso. ¿A ti se te mete en la cabeza esto de que Dios va a dar revelaciones impresionantes a una persona que está metida presa por tener libertad de expresión diciendo lo que Dios quiere? Así funciona el Señor. Así funciona el Señor. Dice el Señor en el versículo 14, voy un poco más ligero para ir terminando. Yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando Dios dice que va a confirmar su palabra, lo que está diciendo, he dicho esto y me reafirmo. Ahora a ver quién es capaz de hacer que Dios dé marcha atrás algo que ha dicho. Cuando dice, yo me afirmo en esto que he dicho. Es decir, que esto lo voy a hacer sí o sí. Esto es impresionante, hermano. Es verdad que hay promesas en la Biblia que son condicionales, donde Dios dice a lo mejor, si caminas en mí,
si andamos en el Señor Jesucristo, vas a tener bendiciones. Si te sales del camino, te voy a tener que corregir. Ahí hay condiciones. Si tú estás en el camino, bien. Si te sale del camino, a lo mejor el Señor tiene que tomar cartas en el asunto. Ahí hay condiciones. Pero hay otras promesas que son sin condiciones, donde el Señor dice, yo voy a hacer esto. Y dice, y además me reafirmo, esto lo voy a hacer sí o sí. Y cuando Dios se compromete a algo de esa manera, eso no hay quien lo eche atrás. Y cuando Dios habla para su pueblo y dice, te voy a limpiar de tus pecados. Y quiero decir una cosa, hermano, yo no estoy diciendo que todos los israelitas y todos los judíos son limpios de pecado. Ya hemos visto en capítulos anteriores que hay un remanente. Y que dentro del pueblo de Dios también hay personas que a lo mejor no son de raza. ¿Me explico? Esto es el Evangelio. Para todo aquel que se quiera acercar y estar en pacto con Dios por medio de Jesucristo. Quiero hacer esta aclaración para no llevar a dudas. Pero fijaos, Dios está diciendo a su pueblo que le va a limpiar de sus pecados, que los va a unir, que le va a hacer de curar de la enfermedad del pecado, del no tener que estar pecando constantemente por esa fuerza tan grande. Lo promete y dice, y además lo confirmo, que lo voy a hacer. Dios tiene esa posibilidad. Él es el omnipotente. Por eso, hermano, cuando alguien se acerca al Señor, es muy importante. Y sabéis por un vídeo que pasé, el Evangelio de Dios no es Dios te ama tanto que le da igual todo lo que tú hagas. No. El Evangelio de Dios es que te ama tanto que precisamente si te arrepientes hay posibilidad de reconciliación con Dios. Por eso es muy importante que cuando prediquemos el Evangelio, hermano, no solamente digamos, ¿tú quieres que Dios esté muy contento contigo y te dé una palmadita a la espalda? ¿Tú quieres que Dios te ame mucho y ya está? No se trata de eso, hermano. Lo primero que necesita una persona es reconciliarse con Dios. El apóstol Pablo lo dijo, el ministerio de la reconciliación. Y si hay que reconciliar es que hay algo que solucionar. Por eso, hermano, predicamos arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento y hay una voluntad firme de una persona, yo no solamente, Señor, quiero que me limpie de mis pecados, Señor, yo te pido y te ruego que estas ataduras sean quitadas porque yo no quiero volver y estar pecando contra ti. Igual yo no tengo fuerza, pero sí tengo que tener una voluntad firme de no querer pecar contra Dios. Cuando eso ocurre y uno se humilla de verdad, es posible que el Espíritu Santo dé poder. El problema es cuando estamos amando demasiado el pecado. Señor, límpiame, pero es que quiero, es que me gusta, es que tú sabes, que está, es que cual. Y empezamos a amar el pecado. Eso es lo que impide, tapona y no desata el poder del Espíritu Santo, porque es que no queremos. Hay que predicar un evangelio completo y real. Cuando queremos de verdad, es cuando el Espíritu Santo obra con poder. En aquellos días y en aquel tiempo, ¿en qué días y en qué tiempo? En el que Dios va a restablecer a su pueblo como al principio, a juntarlos. ¿Eso ha sucedido? No. Como al principio, no. Como cuando eran un solo pueblo, no ha ocurrido nunca. Esto está profetizado y ocurrirá en tiempos que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. Ahora, fijaos, en esos días haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es este? Y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es ese descendiente de David que va a poner orden aquí en la tierra? ¿Quién es? El Señor Jesús. Y además, fijaos cómo Dios se compromete. Lo voy a parafrasear para que se entienda. Igual que yo he establecido, estoy hablando como de parte de Dios, igual que yo he puesto el día y la noche, a ver quién puede cambiar el día y la noche. ¿Eh? ¿Quién puede decir, mira, mañana no va a ser de día? Cuando se vaya, hoy no va a haber noche. ¿Quién tiene poder para una cosa así? Y Dios dice, igual que yo he puesto un pacto, unas leyes y un ciclo para el día y la noche, y que yo he puesto leyes en el cielo y la tierra,
y ninguno tenemos capacidad para cambiar eso, si eso puedes cambiarlo, así se puede cambiar las cosas que yo he prometido a dos familias. Y además, antes dice a dos familias. Una, la familia de Jacob, de ahí viene el pueblo de Israel entero, y de David, que le hizo promesas. Ahora, ¿cuál es la promesa para uno y para otro? A la familia de Jacob, la promesa era no desecharlos. Eso es lo que dice el versículo 26. Dios no desecha a los descendientes de Jacob, lo que la Biblia llama los hijos de Israel. Pero tampoco desecha la promesa que le hizo a David de que su descendiente sería Señor, dice el versículo 26, Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Y hermano, un apunte a vuela pluma, porque yo sé que a algunos les gusta escudriñar más. Fijaos, ese renuevo de David, ese descendiente de David, dice que iba a ser Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora viene Jesús y dice, aquí uno mayor que Abraham. Y eso algunos religiosos fariseos los ponía como gato panza arriba. Cuando Jesús decía, aquí uno mayor que Abraham, y antes que Abraham fuese, y yo soy, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? Estaba diciéndoles en toda su cara que Él era el que estaba profetizado aquí y en otros lugares de la Escritura. Que Él era el Señor. Y sigue siendo el Señor. Ahora llegamos al capítulo 34. Solamente decir un apunte. Ahora sí estamos hablando de la historia de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. El rey Sedequías parece ser que se arrepintió un poco, ya estaba viendo a los babilonios lo que estaba ocurriendo, había habido varias incursiones, había resistencia que no había prosperado, o sea, ya estaba todo el pescado vendido y no tenía nada que hacer. Pero Sedequías, el rey, se arrepiente, parece ser que se arrepiente. Y Dios tiene una cierta misericordia con él. Lo pasó mal, porque se fue cautivo, pero Dios le dijo que no iba a morir a espada, y se lo promete aquí. Pero Sedequías hizo un pacto con el pueblo, y de parte de Dios le dice que cogieran y todos los esclavos que tuvieran, que eran de su propio pueblo, que lo dejaran libre. Eso decía la ley de Dios, que si tú tenías un siervo que era hermano tuyo, 6 años, al 7º lo tenías que dejar libre. Y fijaos, muchos años después, a Dios le sigue importando eso. A Dios le sigue importando eso. Y entonces los principales del pueblo, los que tenían siervos o esclavos, dijeron, venga, vamos a hacerlo. Pero oye, el mismo día se arrepienten y dan marcha atrás. Dicen, venga, los dejan libres. Pero luego el mismo día dicen, no, y vuelven a coger los esclavos otra vez. Fíjate lo poco que les duró el querer hacer lo bueno. ¿Os suena a alguien que hizo algo así? Que decía, venga, vale, y luego se arrepentía rápido. Cuando había problema, decía, venga, vale, y luego no. Y lo hizo un montón de veces. Faraón. Esto es un corazón como el de Faraón. Te compunges, ves que hay problemas, venga, voy a hacer lo que Dios quiere. Y toma la decisión, pero oye, el mismo día te echas para atrás. Eso hicieron. Y a Dios le molestó bastante. Porque además se habían comprometido con Dios. O sea, no solamente no hicieron lo que Dios quería, sino que hicieron un voto de, venga, sí, vamos a obedecer, pero luego se echaron para atrás. Y eso a Dios le sentó bastante mal. Y dijo que les iba a entregar y que iban a tener problemas por eso. Porque a Dios le pesa mucho el cómo nos tratamos entre hermanos. A Dios le pesa mucho el cómo nos tratamos entre hermanos. Y aquí era un tema de cómo tratarse entre hermanos. Y algo que he hablado alguna vez con algunos jóvenes que están aquí, cuando tratamos entre hermanos, bíblicamente es tratar con los que estamos en Cristo. Ya sean de otras iglesias, pero si son siervos del Señor, tenemos que tratarlos como dice la palabra. En nuestra congregación, el cómo nos tratamos a nosotros tiene que ser conforme a la palabra. Pero una cosa, hermanos, que me gusta subrayar, y en
cuestiones de discipulado en un futuro, que trataremos cuestiones de familia. Si tu familia es creyente, si tu familia son del Señor, el cómo nos tratamos en casa, el Señor lo ve como tratarnos entre hermanos. Mis hijas son creyentes, son siervas del Señor, hijas de Dios, aunque la carne sean mis hijas. Si yo, aprovechándome de mi condición de padre, porque ellas dependen de mí, ya cada vez menos, son mujeres ya, ¿no? Pero si yo aprovecho esa situación de dependencia de mí para ofenderlas, para hablarles mal, o para tratarlas como Dios no me pide que yo trate a un hermano mío, yo pienso que Dios no va a tomar cuentas de eso. Se nos tiene que meter en la cabeza que a Dios le importa mucho cómo nos tratamos entre hermanos. Y esto no solamente es a nivel eclesial o de instituciones religiosas. Esto es importante también en casa, si en casa hay creyentes. Si tu mujer, si tu esposo son creyentes, si tus hijos son creyentes, hay que tratarlos como hermanos en la fe. Y con el vínculo familiar, como las Escrituras dicen. Esto es importante, hermano, porque pienso, hay casas, hogares cristianos que arrastran maldiciones porque el trato interno dentro de la casa no es conforme a los mandamientos de Dios de cómo tenemos que tratar a nuestros hermanos. Y Dios se toma muy en serio eso. Jesús dijo que si haces tropezar a uno de estos pequeñitos, que mejor te ates una piedra de molino, y yo los he visto en Israel. Son unos pedruscos que imponen, muy densos, y que te eches al mar. Al Señor le importa, ¿eh? El cómo nos tratemos. Algunas de las advertencias más serias que Jesús dio, incluso en algunas parábolas, es al cómo nos tratamos entre hermanos. Si peco contra mi hermano y no lo arreglo, o si mi hermano peca contra mí y tampoco voy y se lo digo. Todo ese tipo de cosas, hermano, que ocurren, pero que también ocurren en casa, en familia. Es muy importante que Jesús sea el mediador en todas nuestras relaciones interpersonales y especialmente en los hermanos, entre los hermanos en la fe. Bendito sea su nombre, su palabra es completa, hermano, y reiterativa, para que no se nos olviden las cosas. Amén.